A fondo, con Eduardo Torreblanca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a fondo en un programa más, en un tema delicado sin lugar a dudas. Hemos sido testigos nosotros, usted, yo, muchas otras personas en el mundo entero, de cómo se ha dado el proceso de migración, que no es un proceso reservado o exclusivo de América Latina y el Caribe. No es la única expresión continental que tiene pruebas contundentes, dramáticas, imágenes en donde ancianos, niños, jóvenes, la mayor parte de ellos jóvenes, migran hacia el hemisferio norte con el propósito de encontrar mejores perspectivas de vida para ellos y para sus familias, sobre todo para sus familias. Y el asunto de las remesas es cada día más acusado. Las personas viajan, trabajan en condiciones muy lamentables en muchos casos y mandan dinero a sus familiares con el propósito de que puedan solventar los requerimientos necesarios básicos como la comida y la alimentación, la educación en muchos casos o la salud. Y por eso decidimos en esta ocasión hablar de este tema, de la migración internacional, para hacer una pregunta fundamental a usted y a nuestros especialistas, a los especialistas hoy convocados. ¿La migración internacional es un problema o es el reflejo del problema? ¿Es un problema o es la sintomatología de un problema que tiene en las bases injustas de la economía global su razón fundamental de existencia? Para ello, agradecemos mucho que tengan la gentileza de estar aquí con nosotros Sandra Álvarez Orozco, coordinadora de atención y servicios de Sin Fronteras IAP. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Stephanie y Juan Carlos, un placer estar aquí con ustedes. También, por supuesto, ya que lo mencionaste, Stephanie Naro, experta en temas de geopolítica, columnista del Economista y profesora de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Stephanie, por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, José Eduardo, Sandra, Juan Carlos, un gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Y Juan Carlos Moreno Brid, por supuesto, quien es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Bienvenido. Hombre, gracias por invitarme aquí a conocer a Stephanie y a Sandra. Un gran gusto compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Hace un par de horas estaba yo leyendo el reporte mundial de la migración y me estaba yo encontrando datos terribles. Por ejemplo, en el 2020, o al menos se reporta como en el 2020, América Latina pudo haber llenado 176 estadios Azteca. Yo a veces busco cuál es el referente que permita al público entender la dimensión de un problema, y llenar 176 estadios al tope con migrantes de América Latina y el Caribe de veras, tiene su chiste. Y si nos vamos a nivel mundial, tendríamos 281 millones de migrantes o 3,306 estadios Azteca. Terrible, terrible. Y bueno, yo me pregunto en una primera instancia, preguntarles a ustedes, ¿es síntoma, es el problema o es el síntoma del problema? Stephanie. Yo creo que es el síntoma del problema, José Eduardo, porque nadie migra porque quiere. La gente migra porque tiene que, y hay casos muy fuertes que los hacen tener que dejar sus hogares, como es la pérdida de libertades democráticas, la mala situación económica, la violencia. Hay muchísimas cosas que hacen que el individuo deje sus orígenes, y creo que este es un muy buen momento para ver qué es lo que hace que la gente tenga que dejar sus hogares, porque se junta el regreso de las dictaduras, se junta la mala situación económica y se junta esta división del mundo entre democracias y dictaduras nuevamente. Sandra, la misma pregunta te haríamos, Sandra. Coincido completamente con Stephanie.
realmente es importante diferenciar cuáles son los motivos por los cuales las personas salen. Y quizá esta es la forma para poder determinar cuál es la manera en la que las instituciones, las instancias, el gobierno, los estados puedan hacer frente a esta problemática. Como bien asentó Stephanie, las causas, específicamente en América Latina y el Caribe, se vienen a consecuencia de este tipo de complejidades, aunada también la situación de los efectos del cambio climático, que también lo sumaría. Además, las causas del narcotráfico y el crimen organizado que se está viviendo actualmente en Sudamérica, ¿no? Realmente la situación es compleja, realmente el panorama es realista, que no ocurre, como lo mencionaste en un inicio, únicamente en América Latina, sino que es un fenómeno mundial y que es intrínseco a la naturaleza humana per se, ¿no? Migrar es algo que es intrínseco a la naturaleza de las personas, pero las causas es donde podemos tener un poquito más de foco de atención. Gracias, Eduardo. Bien, Juan Carlos, yo no había visto, y supongo que ninguno de nosotros aquí en este programa había visto las imágenes que vi en Europa de migrantes italianos o de migrantes de Medio Oriente que llegan a Italia, más bien ver que como parte de esas caravanas van niños muy pequeños, bebés, o que yo nunca había visto que los padres se desprendan de sus hijos y ahí los encarguen en el contexto de la caravana para que se vayan cuidando con la misión de que lleguen a otro país donde tengan oportunidades para hacer un dreamer, por ejemplo, y que no sepan de los hijos en semanas y que tengan la esperanza de que lleguen a cruzar la frontera para que tengan mejor perspectiva de vida. O sea, es terrible ese tipo de situaciones que se están dando ya en el mundo. ¿Cuál sería tu primera evaluación? Yo creo que obviamente con los temas que tú tocaste o el aspecto de la migración que tú tocaste, y Sandra y Stephanie, ese es el lado más dramático, ¿no? Pero también está la otra parte, y no es por el placer de disentir, pero también está la otra parte de la migración de talentos, que de repente hay gente que tienes... es el caso absurdo, Lionel Messi, pues hubiera sido un adolescente cualquiera normal, y bueno, y tuvo una oportunidad enorme, se fue a Barcelona y es el genio del fútbol, pero claro, a lo que voy es que habría que ver qué tipo de migración estamos hablando. La que tocó Sandra y Stephanie es la más dramática, es empujada por las crisis políticas, por las crisis económicas, persecuciones, falta de oportunidades, etcétera. Y luego tenemos el otro tipo de políticas migratorias que de repente, bueno, como teníamos antes el programa de braceros, es una migración temporal, protegida, en la cual estás ahí 6 meses, te regresan y son distintas las condiciones. O sea, las cifras que tocaste ahorita del OIM, creo que fue el informe de la Organización Internacional de Migración, el 3% de la población del mundo es migrante, y eso no estamos tocando los migrantes al interior de los países, que ese es otro drama. Nosotros tenemos también, bueno, gente en Guerrero del narcotráfico que mencionó, creo que fue Sandra, ¿no? O sea, en general, disentiría un poquitito nada más de lo que dijo Sandra, de que nadie migra por gusto. Hay dos tipos de migración, la de que es de por gusto, por el tipo súper calificado, que se va a Londres, etcétera. Ese es un mundo muy chiquito, muy de grandes desigualdades, y que bueno, y lo otro son los dramas inmensos, espantosos, que son los que estamos tocando en tu programa, ¿no? Y como bien dijo, creo que fue Stephanie, pues es un reflejo de un problema inmenso. Para algunas personas es una solución y es una oportunidad, ¿no? Pensemos en las enfermeras de Haití que se las llevan a Canadá. Gran oportunidad para cada enfermera, 40,000 enfermeras se fueron, si mal no recuerdo las cifras, no me acuerdo el año precisamente. Cada una de esas personas es una enorme oportunidad, pero para el país es un drama, porque entrenaron a 40,000 personas en un campo vital para Haití y no se pudieron aprovechar, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos aspectos, ¿no? Soluciones individuales, como dices tú, nadie entrega a su hijo sin quererlo volver a ver, ¿no? Pero sabes que lo estás entregando para que viva, ¿no? Entonces, una solución individual a un problema social brutal. No había nacido ni Sandra ni Stephanie, Juan Carlos, tú y yo éramos unos niños, unos jóvenes, unos adolescentes, cuando en el mundo se reclamaba los países del tercer mundo, que después elegantemente nos pusieron la etiqueta de en vías de desarrollo, pero en ese entonces éramos integrantes de países tercermundistas, reclamaban la definición de un nuevo orden económico internacional. Y se dio a la tarea a algunos gobiernos y a algunos mandatarios de promover
a los países del tercer mundo y ese movimiento que reclamaba nuevos contenidos en las formas de interrelación económica entre los países pobres y los países ricos. Y finalmente de aquello, pues, nada sucedió. Ustedes, Sandra y Stephanie, ustedes lo vieron seguramente en textos académicos. Se hablaba del nuevo orden económico internacional y pues no pasó nada, Stephanie. Nos quedamos con las ganas de tratar siquiera de conformarlo. ¿Te ha apagado el micrófono, Stephanie? ¿Está el micrófono? ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias. Sí, totalmente. Y yo creo que el problema reside en que no existe realmente un diálogo entre los países ricos y entre los países pobres. Por ejemplo, acaba de pasar la Cumbre de las Américas, que yo creo que más bien fue un abismo de las Américas, y de lo que se trató fue de reforzar los intereses de Estados Unidos en la región. Se habló de ayuda que Estados Unidos va a dar para frenar la migración, por ejemplo, pero no se está hablando de unas causas fundamentales que hacen que la gente se quiera ir de sus casas, como es el tema de la violencia ocasionada por el narcotráfico. Entonces, si realmente se quisiera frenar la migración, se estaría hablando de la legalización de las drogas para frenar ese mercado y para frenar esa violencia. No ha ocurrido y yo creo que este es el mayor problema que hace que países ricos y pobres no se entiendan porque no existe un diálogo verdaderamente, y esto tiene que ver con la simetría de poder y también con la dependencia económica que tienen los países en vías de desarrollo con los países ricos, pero también con la dependencia económica que tienen los países ricos de las materias primas de los países en vías de desarrollo. Entonces es un cuento de nunca acabar, que realmente lo único que hacen es ir poniendo parches en el camino, porque si se quisiera obtener resultados diferentes, hace mucho que ya se hubiera comenzado a pensar de manera diferente. Sí, ¿por qué crees que no hemos querido atender a esa situación, Sandra? ¿Por qué hay resistencia de los países desarrollados en tratar de poner manos a la obra en este reto? Pues coincido completamente. Se trata de un conflicto de intereses no solamente económicos, sino también políticos y sumamente culturales que conllevan a vejer estas diferencias protagónicas entre los países del norte y los países del sur. Y esto específicamente de acuerdo al conflicto de intereses, incluso hasta los esquemas normativos que persiguen a cada uno de los países del norte y del sur, es completamente diferente a la atención a los instrumentos internacionales que se firman en cuestión de los mecanismos internacionales que se pactan. La diferenciación o el esquema o el estima y la necesidad que se emplea en cada uno de estos instrumentos suele ser de manera inequitativa entre los países del norte y sur. Y un ejemplo pues muy claro lo observamos en México, específicamente en este año, en 2019, 2020 y 2021 a raíz de la pandemia, mediante el programa Quédate en México o los Migrant Protocol Grants, el MPP, con el objetivo de disminuir los flujos del sur hacia el norte, obstaculizando en gran medida la posibilidad de solicitudes de asilo en Estados Unidos, donde personas de Centroamérica, del Triángulo Norte o Sudamérica o algunos de los países extracontinentales buscaban la solicitud o el acogimiento por parte de los países de Estados Unidos con el objetivo de ser custodiados bajo el esquema de asilo, ¿no? Realmente las políticas migratorias en México se cuestionan o se basan específicamente a temas estructurales con base a lo regido por Estados Unidos. Porque finalmente un nuevo orden económico más justo, más equitativo, Juan Carlos, favorecería a la economía en su conjunto, a la economía global. ¿Por qué razones falta esa visión de un estadista, falta empuje en quienes están involucrados de alguna manera en el problema o lo pueden distinguir correctamente, como que los jefes de gobierno y de Estado y de gobierno en el mundo han menospreciado el atender y sobre todo el resolver este tema? Yo diría, mi querido Eduardo,
que hay un nuevo orden económico internacional, pero no necesariamente es el que tú y yo queríamos. Stefan y Sandra no habían nacido y no sé cuál orden quieran, pero es otra historia. Lo que me imagino es que no quieren tener a 377 estadios Azteca viendo a la selección nacional, porque sería un drama. Pobre gente está en el estadio Azteca viendo a la selección nacional. Pero dicho todo eso, se hizo un mundo muy distinto. Se liberó el tránsito de mercancías, bienes y servicios, pasan por las fronteras. Pues es un mundo muy globalizado en ese sentido. El capital, entiendas, el dinero, puedes invertir, digo, si tienes el dinero, puedes invertir en donde quieras, en Londres, en México, al revés. O sea, se liberó el capital, se liberó bienes y servicios. Lo que no se liberó es el tránsito de personas, pero ahí regresamos al punto que tocaba Sandra, es un tema político, porque si bien es cierto lo que ella mencionó, tenemos casos muy impactantes cuando hay la voluntad política. La Unión Europea sí hizo ese nuevo orden económico internacional, o sea, Grecia, España, si tú eres un español y estás en la Unión Europea, puedes ir a trabajar a Alemania y nada más, digo, si encuentras trabajo, ¿no? Pero no está el bloqueo que tenemos en el mundo. El capital sí puede viajar, la gente con dinero también puede viajar, las visas de oro, Peña Nieto, etcétera, en muchos lados. Bueno, pues estoy citando Peña Nieto porque salió el periódico hace poco, pero en muchos países ricos te aceptan si puedes invertir $300,000, pero en general no te aceptan así. Pero el capital viaja, pero la voluntad política es esa. Y vienen los dos lados. Uno es lo que decía Sandra, Stephanie, ¿cómo le haces para corregir las causas de la migración, las causas espantosas que mis dos colegas señalaron y tú también? Ese es un problema de desarrollo brutal, ¿no? Digo, ¿cómo vas a corregir Haití de un día a otro? No hay manera. Pero otros también, si Estados Unidos quiere recibir haitianos y si los otros países quieren recibir haitianos, ahí tienes un problema también de organización laboral, de que piensan los países en que si tienes gente de países como los nuestros, vamos a abaratar la mano de obra, vamos a reventar sistemas sociales, etcétera. No hay un orden económico, político, internacional con los valores que a ti y a mí nos gustaría y a Stephanie y a Sandra nos gustaría, sí, diciendo eso no existe, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay. Porque muchas de las personas, muchos de esos millones, de esos 281 millones de personas que han migrado internacionalmente, posiblemente no lo harían si no tuvieran que hacerlo, si no se vieran en la necesidad de hacerlo. O sea, no es que quieran. Claro, hay, como tú bien lo señalaste, Juan Carlos, hay personas que van pero corriendo por nuevas oportunidades porque se les abren las puertas. O sea, las empresas les abren las puertas y los invitan a trabajar en estos planos y van y aprovechan esa oportunidad. Pero la mayor parte de los 281 millones de seres humanos que migraron, según este reporte internacional, lo hicieron porque pues no había de otra, o sea, tenían que ir. Y fueron a buscar, y muchos de ellos fallecieron en el intento, y muchos de ellos, porque lo tenemos cerca esa realidad, van y en el camino pues acaban siendo carne de cañón y acaban siendo secuestrados por narcotraficantes y los ponen a hacer, o por redes de prostitución en el caso de las mujeres. O sea, son circunstancias gravísimas los que hemos presenciado recientemente, y no hay quien diga ya estuvo bueno, Stephanie, y me extraña mucho ahora que lo pienso, que no haya habido una mujer que pusiera el tema en la tribuna más alta del mundo, como son las Naciones Unidas, porque son las mujeres las que regularmente ponen los temas álgidos en discusión y en análisis, y hasta la fecha me doy cuenta que no ha habido quien defiende esa causa y ponga los puntos sobre las íes, salvo tu mejor opinión, Stefa. Claro, totalmente de acuerdo, y es que es un tema incómodo en todas las aristas, incómodo para los que se van, incómodo para los que los reciben, e incómodo también porque se atacan muchos intereses. A ver, el tema de la legalización de las drogas tiene mucho que ver con el lobbying de Estados Unidos, por eso es que no se toca de esta manera y solo se quiere parchar. Ahora, yo creo que también hay que ver los retos o las oportunidades que implica. Estamos viendo en el caso de Europa, ¿no? Estos ya casi 7 millones de ucranianos que han tenido que dejar su país, que han sido pues muy bien recibidos en Europa, de alguna manera hasta este momento resuelven un problema que Europa tenía, porque mucha de la población de los países más adelantados pues ya estaba envejeciendo. Entonces ahora con la llegada de los ucranianos este problema se resuelve, pero si la guerra se sigue alargando, no solamente va a haber migrantes ucranianos en Europa, va a haber muchos migrantes de Medio Oriente y de África
que no van a ser recibidos de la misma manera y que además no van a poder ser absorbidos de la misma manera. Entonces, esta migración que comenzó como una bonanza se va a convertir en un problema. Ahora, en México, estamos acostumbrados a decir que somos un país de tránsito y que a nuestros migrantes los maltratan los gringos. Pues esto está cambiando porque ya nos estamos convirtiendo en un país de recepción. Las solicitudes de derecho de asilo en México han aumentado un 32% y también maltratamos a los centroamericanos que llegan a nuestro país. De alguna manera es como si tuviéramos un Trump interno y hay que reconocerlo. El tema aquí es que no tenemos la educación para absorber a los migrantes que están llegando, ni tampoco tenemos la capacidad económica. Nuestra economía acaba de dejar de ser la número 15 del mundo para pasar a ser la número 17, y según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, esto no se va a componer hasta el 2027. Estamos al inicio de la nueva década perdida de América Latina. Entonces creo que hay que anticiparnos, ¿no?, a esos problemas que pueden llegar, y deberíamos de comenzar a adaptar nuestras regulaciones laborales para que tal vez los migrantes, si no les podemos dar trabajo, pues que puedan emprender y generen trabajo. Sí, porque el asunto parece además, en la raíz hay un asunto de pobreza y pobreza extrema que atender. Y a mí me parece, al menos me parece a mí, y le parecerán a ustedes muy claro que esa es una de las razones de raíz por las que se dan esos procesos de los que estamos hablando, porque hay pobreza y pobreza extrema no atendida de manera correcta en los países de origen, Sandra. ¿Es así? Realmente la migración tiene un efecto multicausal. Específicamente si hablamos en la cuestión de América del Sur, América Central y en los países del Caribe, ¿no? Y bueno, podría atreverme a decir a nivel general. Como mencionaba Juan Carlos, efectivamente hay unos espacios donde podemos diferenciar claramente cuáles son las causas que motivan a las personas. La movilidad humana contempla precisamente la migración autoconsentiva, la migración, como ya la mencionaba Juan Carlos, pero también la migración donde se trata con personas sujetas de protección internacional. Entonces, justamente la pobreza es un vínculo que afecta directamente a ambas causas, ¿no? Si yo decido migrar en algún momento por buscar mejores condiciones de vida y acudir al vecino país del norte y buscar el sueño americano, entonces es una causal, ¿no? Sin embargo, hemos en la organización detectado causales que no solamente vienen por las cuestiones de violencia o personas de Centroamérica que vienen por cuestiones de violencia extrema, sino también de pobreza generalizada y a su vez de una causal de inseguridad alimentaria, ¿no? Y un caso muy concreto lo tenemos precisamente en Venezuela. Los migrantes venezolanos que llegaron a México automáticamente a través de la Declaración de Cartagena fueron considerados como solicitantes de asilo y a su vez como refugiados en territorio mexicano. Sin embargo, más a fondo y al realizar un análisis exhaustivo por parte de la Comisión Mexicana de Refugiados, que es la institución encargada de brindar o de apoyar a los procedimientos de asilo en México, detectaba que no solamente se trataba de personas que migraban por la cuestión política que existía en Venezuela, sino también venían asimiladas las cuestiones colaterales, ¿no? Que venía las necesidades de salud, la inseguridad alimentaria que vivían los niños y adolescentes en esa cuestión, y que complicaba realmente el análisis exhaustivo de la determinación de la condición de refugiado de las personas, ¿no? Y que fortalecía en este momento que las personas fueran reconocidas como tal. Una de las cosas que es bien importante señalar antes de esto, que sí es importantísimo lo que mencionó Juan Carlos, es determinar las causales. En México, si bien las personas migrantes son atendidas conforme a la ley de migración, las personas que acuden o que salen por estas causas forzadas, como ya mencionabas tanto Stephanie como yo, por instrumentos como el reglamento de la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, lo que nos permite atender una atención un poco más compleja de la población, de la situación, y definir cuál es la forma en que debemos de atacar cada uno de estos frentes, ¿no? Muchas gracias. Ahora recuerdo la migración interna en nuestro país derivado de la presencia de grupos de delincuencia organizada que prácticamente expulsan a poblaciones enteras que van huyendo de la violencia, y muchas de ellas o varias de ellas van finalmente hacia el norte de la frontera tratando de
huir de la pesadilla del narcotráfico, de la pesadilla de la prostitución obligada por esos grupos que ya se han diversificado, no solamente comercian drogas, también comercian seres humanos o partes de los seres humanos, comercian prostitución, en fin, es terrible lo que hemos visto, que hemos tenido que vivir en México, pero también en muchas partes del mundo. Pero siendo la pobreza una de las razones, ya nos han mencionado que es multicausal este problema, yo creo que la pobreza sí pudiera llegar a atenderse de una manera más eficaz, Juan Carlos, si hubiera realmente programas perfectamente delineados, incluso que pudieran ser aplicados por organizaciones internacionales y financiados por los países ricos. Esto disminuiría quizá, porque muchas personas no quieren irse de sus hogares ni de sus familias para buscar mejores oportunidades. Si las tuvieran en casa, si las tuvieran en sus países de origen, seguramente se preferirían jugársela en esos lugares en lugar de emigrar hacia el norte. Salvo tu mejor opinión, Juan Carlos. Como dice mi hija, vales 1000, no cambies, Eduardo. Tienes razón, debe de haber maneras de abatir la pobreza, pero de entrada, yo creo que uno de los puntos es, como mencionaba Stephanie, con cómo nosotros vamos a... Bueno, un punto, perdón, antes, uno que es que me inspiró Sandra. La gente que migra por la razón que tú quieras, pero que no sea porque tiene un trabajo ya asegurado en el otro lado y la visa y todo, ¿no? Pero la gente que migra por razón de persecución, de pobreza, etcétera, entra en un limbo legal espantoso en el otro país, en el de tránsito, en el cual es sujeta de cualquier tipo de explotación, sexual, física, lo que guste. Entonces, ahí hay un tema de derechos humanos en el cual deberíamos de poder tener un tipo de pasaporte. No quiere decir que te vas a poder quedar a trabajar, pero quiere decir que la policía tendría la obligación de protegerte. O sea, que tú sientas que estoy migrante, estoy indocumentado, pero no soy ilegal. Esa definición, ¿no? Entre ser ilegal y ser indocumentado, de tal forma que la gente sienta que puede estar protegida y no que, caray, pues mejor, ni modo, me prostituyo aquí porque si no me van a correr o van a matar a mi mamá o yo qué sé, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de derechos humanos de todo, mexicanos, no mexicanos, que debería haber un tipo de pasaporte mundial en el cual no quiere decir que te puedas quedar, pero sí quiere decir que tienes derecho a la protección como ciudadano, ¿no? De salud, de educación, de un techo, etcétera. Dicho todo eso, hay un tema que toca Stephanie, que es que, bueno, yo les preguntaría, ¿es tarea de Estados Unidos crear las condiciones de empleo para que no se vayan los centroamericanos a Estados Unidos? ¿O es tarea nuestra, como latinoamericano, como mexicano, crear condiciones para que vivamos bien? No voy a hablar de la 4T o no, pero como mexicano uno quisiera tener un gobierno que, ¿sabes qué? No es para que no te quieras ir, es porque aquí tienes que tener lo que decía la Constitución del 17, ¿no? Las satisfacciones básicas, alimento, esparcimiento, el derecho a educación, etc. Entonces, yo creo que es un tema de desarrollo nuestro, un compromiso nuestro de partidos políticos, y no es que los malditos gringos pues no nos ayudan y entonces por eso migramos. Creo que hay un tema de nacional o regional que cada país tiene que ser responsable de crear las condiciones de ciudadanía, de desarrollo, igualdad de género, toda esta historia. Y bueno, el tema también se puede tocar de que, pues, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Nos podrían ayudar o no? Eso es otra historia, pero yo digo que el reto del desarrollo es un reto pues nacional, si quieres llamarle regional, pero no podemos esperar que nos rescaten los gringos, que nos rescaten los europeos, los rusos, los chinos. Allá hay un tema de que nosotros tenemos que tener una agenda de desarrollo igualitario, sustentable, etcétera, etcétera. No sé cómo lo vean Sandra y Stephanie, y tú mismo, querido Eduardo. Si me lo permite, punto muy interesante. Me gustaría que con un poquito más de calma, tenemos que ir a una pausa, después de la misma pudiéramos atender esta inquietud, a quién le corresponde y en dónde debe estar radicado el esfuerzo mayor para evitar la pobreza y la pobreza extrema que finalmente empuja a muchas familias a migrar internacionalmente. Regresando de la pausa comercial, vamos con este tema. A ver, ese tema que pone sobre la mesa Juan Carlos me parece interesante. A ver, ¿es responsabilidad o debe ser, aunque sea una responsabilidad parcial de los países desarrollados, el transferir recursos o
financiar parcialmente los programas para evitar que la migración internacional se dé? O sea, ¿de quién es responsabilidad, Stephanie, desde tu punto de vista? Yo creo que es responsabilidad de cada país crear las circunstancias propicias para que la gente se quede. El decir que tenemos que esperar que Estados Unidos venga y nos rescate es perpetuar ese estado de eternas víctimas que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Creo que tenemos una oportunidad única por las circunstancias geopolíticas del mundo de pensar diferente. La pandemia ha hecho que muchas empresas ya no quieran tener sus fábricas en China porque está muy lejos, porque no confían en los chinos, porque prefieren trabajar en el mismo uso horario. Y la guerra en Ucrania ha puesto en jaque otra vez las cadenas de suministro, viendo que no se puede depender, por ejemplo, en el tema de los granos, de países que están tan lejos. Entonces creo que se deberían aprovechar esta oportunidad, pensar de manera diferente y promover una mayor integración regional que tenga que ver con la eliminación de tarifas, para que entonces la prosperidad se pueda crear, además de un reordenamiento territorial de la misma manera que el que la ONU llevó a cabo en Honduras para generar riquezas. Yo creo que el enfoque está mal, no es cómo vamos a mitigar la pobreza, más bien es cómo vamos a generar riqueza. Ese es el enfoque que debe de prevalecer en estos tiempos tan difíciles que, lo repito, exigen que pensemos de manera diferente. ¿Coincidirías con Juan Carlos y con Stephanie, Sandra? O sea, es responsabilidad de nosotros fundamentalmente. No tendrían por qué, digamos, echarnos una mano los países ricos o los países del hemisferio norte. Coincido completamente. De hecho, lo único que asumaría esto sería que básicamente estamos bajo un principio de responsabilidad de cada uno de los estados, origen, tránsito y destino. Sin embargo, sin menoscabar la responsabilidad que tienen los países de tránsito y destino en cuestiones de control migratorio, de seguridad, para brindar a las personas que van a cruzar dentro de su territorio, que se van a instituir dentro del mismo, con la seguridad necesaria que le brinden las atenciones y el respeto irrestricto de sus derechos humanos, ¿no? Por otro lado, también subsumiría que justamente la obligación de los países de origen, como lo mencionaba Stephanie y también en su momento Juan Carlos, de ser las personas dotadoras de erradicar y de disminuir la pobreza, y a efectos más grandes, que sería precisamente otorgar las mejores medidas de seguridad para que las personas no salgan de ahí. Por otro lado, la migración es algo que no se puede o que no se va a poder restringir. Por eso es importante que tengamos, en suma, cuáles son las obligaciones y los derechos que tenemos desde cada uno de los estados y cuál es la responsabilidad, los límites que podemos nosotros llegar, ¿no? Sería también irresponsable quitarle la responsabilidad de los países que ocurren hacia el norte. Por ejemplo, las cuestiones de los efectos del cambio climático, sí veo que es una responsabilidad compartida, la reducción de los gases de efecto invernadero, que corresponde específicamente a los países del norte global, ¿no? Que son los que generan las mayores emisiones y que provocan las migraciones del sur hacia el norte por las consecuencias de los efectos del cambio climático. Entonces sí es importante que tengamos muy acentuadas cuáles son estos tipos de responsabilidades que tendríamos cada uno de los estados que estamos participando en este proceso migratorio. A mí me gustaría pensar que sí tienen parte de responsabilidad los países en el hemisferio norte, por el simple hecho de que de la relación de intercambio, ¿no?, entre los países ricos y los pobres, han obtenido ventaja los países ricos. O sea, son ricos gracias a que los pobres somos bien pobres, ¿no? En algún porcentaje. Y en esa posibilidad y en esa relación, pues son en parte corresponsables de la situación. Y podría ser, porque además pues son los que tienen el dinero, serían corresponsables en la posibilidad de poder financiar parcialmente esos programas que permitan la generación de riqueza en nuestras naciones para evitar que la gente tenga que migrar internacionalmente y buscar nuevas oportunidades. O sea, generando las oportunidades precisamente en los países en donde se quiera disminuir progresivamente la migración, y como tú bien lo señalas, Sandra, el garantizar también que cuando se dé o dar los cupos a los que hacía referencia Juan Carlos Moreno, ¿no? De dar cupos como sucedió con el programa Braceros,
que es increíble que nadie se haya dado cuenta que esa solución, hubiéramos empezado con lo de la construcción de la enchilada completa, pues tratando de evocar a ese programa que dio tanto éxito y tanta certidumbre, tanto a la economía estadounidense como a la economía mexicana, ¿no, Juan Carlos? Estoy de acuerdo contigo, pero vamos al tema político, ¿no? Y regreso al caso de la Unión Europea. ¿Por qué es que en un momento dado países que no se soportaban en términos de lo que tú quieras, y aceptan un tipo de unión en la cual puedes mudarte de un país a otro, aplicar, como dicen los chavos, a un trabajo, y todo es legal y todo está protegido? Yo creo que la responsabilidad de los países ricos, o sea, la solución, como dijo Sandra y Stephanie, no va a venir de los ricos. Tienes tu razón que ha habido unas relaciones de explotación. Bueno, pero es lo que es. Entonces decir, bueno, es que como me debes tal cosa y ahora me tienes que pagar y me tienes que rescatar, como decía Stephanie, pues no se puede crear una relación de dependencia en la cual no vas a salir del problema. Y ahora, nosotros tenemos un reto, mi querido tocayo, que hemos tocado en otras ocasiones que han estado Sandra y Stephanie, de la parte fiscal. O sea, nosotros, ¿con qué cara le decimos a los americanos o a los chinos que nos ayuden, nos den recursos, cuando nosotros como país no hacemos una reforma fiscal que sea progresiva, que sea una reforma que grave mucho más a los ricos que a los pobres y todos los otros temas que hemos tocado? Sí. Si no creamos nosotros un servicio de protección social universal, queremos que nos lo hagan los gringos por nosotros. Lo que sí debemos exigirles, entiendo que eso es lo que estaba sugiriendo Sandra o pidiendo, es que allá respeten los derechos humanos de cuanto mexicanos se encuentren, tenga pasaporte o no tenga pasaporte, ¿no? Que lo reporten al consulado y punto. Eso sí que se acepte, y que tenga derecho a la salud, esté enfermo, etcétera, ¿no? Pero lo otro, yo creo que el tema es político, es nuestro, y lo que sí se podría hacer es buscar acuerdos en los cuales hay migración temporal, bajo contratos, bajo protección del seguro social de allá, etcétera. Y bueno, son 6 meses, te regresas, pagas impuestos. Ahorita tenemos el gran drama de que un montón de paisanos están trabajando allá, contribuyen al Social Security, entonces todo ese dinero se está pagando allá, no tienen derecho a nada. Entonces es una explotación que no le conviene le conviene a unos cuantos, porque obviamente esto está teniendo lugar. Y lo que yo creo que del drama que estaban mencionando mis compañeras y tú, habría que recordarle al presidente y a cualquier político, cuando empieza a presumir de las remesas, detrás de cada remesa, del 99% de la remesa, hay un drama familiar brutal. Hay unos cuantos que no es el drama, que se fue la selección, pero al final por algo se fue la persona, pero que qué maravilla, nuestros compadres que son los héroes que están allá. No, es un drama brutal, familias partidas, niños sin mamá ni papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay que presumir las remesas, no va por ahí. Lamentablemente no le entiende o no le quiere entender, pero es un asunto también muy triste, porque, bueno, sabemos bien, como tú bien lo señalas, qué dramas están involucrados en la migración y de qué color son los billetes que nos llegan de quienes están trabajando en Estados Unidos de origen mexicano, y las condiciones en las que trabajan, ¿no? En las condiciones Sangre, sudor y lágrimas, mi querido tocayo. ¿Te has de acordar de esa canción de Blood, Sweat and Tears? Claro que sí. Sí. No, bueno, en el 2020 tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas a personas mexicanos que estaban ahí, y estaban angustiadísimos porque sabían que si se llegaban a enfermar de COVID, era a ver si les había tocado bola blanca o bola negra, porque sabían que no podían disfrutar de ningún tipo de apoyo en instituciones de salud. Sabían que lo más probable es que tendrían que morir, y que ni siquiera podrían incluso regresar legalmente a su territorio para ser enterrado en México. El asunto fue terrible. Lamentablemente siguen pues ese tipo de situaciones preocupándonos, Stephanie. Me gustaría que nos digas en este punto cuál es tu consideración después de escuchar a Juan Carlos y a Sandra. Claro, yo creo que las preocupaciones siguen, pero a la vez no son preocupaciones para los gobiernos, porque el hecho de que lleguen remesas que salven a las familias que se quedan del otro lado de las fronteras y que salven a la economía nacional es muy cómodo. Y luego hay gobiernos que llegan a decir, que tienen la desfachatez de decir que la remesa es un logro de ellos. Yo creo que la remesa debe ser tomado como un indicador del fracaso que una administración ha tenido para brindarle las circunstancias propicias a las familias mexicanas para que no se separen y se queden unidas. Ahora, también hay que tener
muy presente que ya se da por sentado que estas familias van a mandar remesas y ha aumentado no porque las cosas vayan mejor en México, sino aumentan conforme la situación va peor en el país y los migrantes preocupados por sus familiares del otro lado de la frontera mandan más dinero para ayudar a sus familias. Creo que así es como se debe de medir y creo que va a aumentar más con esta situación mundial que está cada vez más sensible. De hecho, Elon Musk tomó la decisión de despedir al 10% de su personal de oficinas porque tiene un mal presentimiento sobre la economía estadounidense. Y hay que recordar que cuando Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía. Entonces creo que debemos de fijarnos de manera muy cuidadosa en estos indicadores y ver realmente que se debe de voltear a ver hacia el país para reestructurar la economía interna de una manera diferente y también reducir algún tipo de impuestos, porque si no a los mexicanos no va a haber dinero que nos alcance. Sí, y es correcto, y lamentablemente cuántos sexenios llevamos tratando, Sandra, de reducir la pobreza y la pobreza extrema, y creo que en el balance al menos de la presente administración, y sin desconocer que ha tenido que bailar con problemas muy, muy difíciles, que ha tenido que lidiar con problemas muy complejos como la propia pandemia, el saldo que arroje este gobierno hasta donde se ve va a ser muy negativo. Habrá aumentado la pobreza, muy seguramente habrá aumentado también la pobreza extrema, y entregaremos un saldo rojo a quien suceda al presidente de Andrés Manuel López Obrador. Tendrá una tarea más difícil que atender de la que tomó en sus manos al principio, a finales del 2018, el actual presidente de la República. ¿Cómo la ves? Coincido, precisamente es un reto que ya se está empezando a ostentar en estas fechas, pero que seguramente en el inicio del sexenio anterior implicará mayores retos para las personas que estén desempeñando el cargo administrativo, ¿no? Y que conlleva a que, por ejemplo, ahorita en estas alturas del 2022 estemos haciendo frente a términos de personas que se encuentran detenidas en frontera y que bajo el título 42 y bajo el esquema de la pandemia, pues las personas no puedan ni siquiera acceder a Estados Unidos, ¿no? Que también ese es otro problema muy grave que conlleva a que dentro de los mejores panoramas, las remesas y las personas que se encuentran allá ya se encuentran establecidas en territorio estadounidense. Pero hemos detectado que existen alrededor de más de 1 millón de personas detenidas en frontera, incluyendo connacionales, personas que vienen de otros países y que no pueden acceder a territorio estadounidense, o algunos de ellos son regresados a país de origen, vulnerando ante todo el principio de no devolución. Y recordar que el principio de no devolución es un principio que corresponde o una obligación internacional a los estados para no regresar a las personas ante el riesgo inminente en contra de su dignidad, de su vida y de su seguridad. Y lo que es grave, que conlleva a que la mayoría de las personas que se concentran en estos centros son gente pobre, gente que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la alimentación, y que con base a eso también son detenidos en estaciones migratorias en el transcurso de las más de 52 estaciones migratorias que hay en el país, con condiciones adversas, con condiciones de hacinamiento, ante el altos niveles de contagio de riesgo de COVID-19, y que imperan también que la gran mayoría del presupuesto que va inclinado a la sanción de la policía, la cuestión de la sanción migratoria, se vaya gran parte del presupuesto en lugar de brindarlo en otras labores que frenen o que descentralicen la migración interna de México, ¿no? Darle privilegios a unas cárceles de personas, como lo mencionaba Juan Carlos, que no han cometido ningún delito. Son personas que están en situación irregular, pero que no son en ningún momento criminalizadas o que en algún momento son ilegales, que es algo que es un término que queremos erradicar de antemano y que al final de cuentas conlleva una serie de procesos, como había mencionado. Empezamos con pobreza, pero nos lleva a llevar una afectación en cada uno de los niveles y estructuras, afectando no solamente a connacionales, sino también a extranjeros y la posición de México hacia el extranjero. Me marca la necesidad de ir a una pausa. Luego de la pausa, de 2 minutos, ya iremos a la parte de las conclusiones por parte de ustedes en este tema que sigue siendo muy doloroso, tristemente actual y muy doloroso. Regresamos.
un tema complicado, complejo, doloroso, duro de atender sin lugar a dudas, y me parece, hemos hecho un buen análisis. Los especialistas a los que hemos convocado han hecho un buen análisis de la situación que está detrás del proceso de migración internacional. Momento de dar las conclusiones o al menos las pinceladas fundamentales que puedan encontrar tanto en la explicación como en la salida a estas problemáticas. Stephanie, si eres tan amable. Yo voy a terminar diciendo que Einstein decía que era una locura hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Creo que si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que tener enfoques diferentes, y este enfoque implica dar una batalla incómoda. Se tiene que hablar del tema de la legalización de las drogas para que tenga que parar esa violencia que hace que la gente se tenga que ir de sus casas. Se tiene que pensar en una mayor apertura de fronteras y en una mayor integración económica para que el enfoque sea generar riqueza y no mitigar la pobreza. Sandra, si eres tan amable. Yo nada más agregaría que estamos hablando de personas, que no estamos hablando de conflictos generales, que cada persona es un mundo, que cada persona tiene necesidades específicas, que le corresponde a cada uno de los estados tener la responsabilidad de otorgarle la mayor seguridad posible y respeto a sus derechos humanos bajo un esquema de responsabilidad común pero diferenciada, que todos somos seres humanos y que al final de cuentas todos tenemos derecho a elegir dónde situarnos, dónde vivir y dónde poder establecernos para la mejor calidad de vida tanto de nuestras familias como de nuestros hijos y de las personas que están alrededor de nuestros hogares. Muchas gracias. No le veo ahora, y seguramente es un problema para nosotros decir que las conclusiones tienen que ser breves y ustedes fueron en exceso breves, y entonces me permito hacer una pregunta, Stephanie, ¿no le ves solución en corto plazo al problema? No, definitivamente no. Yo creo que el problema no va a ser más que empeorar en el corto plazo, porque se están perdiendo las libertades democráticas en el continente, se está haciendo las economías cada vez más chiquitas, y también hay que decirlo, la inflación hace que a mucha gente no le alcance para comer y que tenga que buscar mejores oportunidades. Bien, y Juan Carlos. Pero yo diría que tenemos que luchar porque nuestros gobiernos siempre tengan la puerta abierta al que es perseguido políticamente, el que viene huyendo de violencia, el que viene huyendo temiendo por su vida y la de sus seres queridos. Esa puerta tiene que estar abierta siempre. Cuando estamos hablando del otro tipo de migración económica, la mejor manera de tener esa puerta abierta es nosotros creando empleos, creando un sistema de seguridad universal, creando un sistema de desarrollo, una agenda de desarrollo que no tenemos. Entonces, esa es la mejor manera de hacerlo. En el corto plazo, pues no lo veo para nada, ¿no? Y yo creo que también recordarle al público, estoy seguro que nosotros cuatro, si empezamos a rascar papás, abuelos y demás, rapidito llegamos a un migrante, o un migrante internacional o un migrante nacional. Entonces, cuando veamos en la calle a alguien que tiene un color de piel distinto, los ojos de otro color, lo que ustedes quieran, no estigmatizar y no pensar quién sabe qué está haciendo aquí este señor, sino tener los ojos abiertos, seguramente este va a ser el abuelo de uno como nosotros. En ese sentido, siempre ver al ser humano, lo que decía Sandra y Stephanie, detrás de cada ser humano, detrás de cada remesa hay un dramón. Entonces, insisto, respeto, la frontera abierta a quien venga huyendo de la violencia, y la mejor forma de tener puertas abiertas a la parte económica es primero resolver lo nuestro, y no se puede pensar que vamos a darle empleo a quien sea que venga si no estamos generando empleos para nosotros. El desarrollo o la ayuda de los demás empieza por nosotros mismos. ¿Tú tampoco lo ves en el corto plazo o en el mediano plazo como vías de solución? Pues querido, a esta altura del partido el corto plazo es como mañana y el mediano plazo es el viernes para cómo andan las cosas, ¿no? No le veo solución en el corto plazo. Digo, ve las cifras que mencionaba Sandra, las cifras de pobreza, vulnerabilidad, etcétera, en nuestro país tan dramáticas, ¿no? Y algo que mencionó Stephanie muy rápido, dijo que las remesas de que están subiendo, tú mencionaste, Eduardo,
también están subiendo porque el gobierno de Estados Unidos sí hizo una política de apoyo a los pobres en frente al COVID. Entonces, yo tengo doble nacionalidad. A mí me llegaron cheques de Trump, no soporto a Trump, pero me llegaron cheques de Trump porque hasta eso llegaba. Nosotros no hicimos una política especial contra el COVID, entonces hay que hacer una política que de veras piense en los pobres, no nada más en el pobre electorero, pero esa es otra historia. Es otra historia. Bueno, finalmente es un tema delicado, doloroso, porque tiene muchas heridas abiertas, las familias, los pueblos, las naciones. No es fácil ver al familiar de lejos y no es fácil distinguir cuáles son las condiciones en las que esos mexicanos trabajan en un departamento pequeño, que puedan estar metidos y cohabitando 10 o 12 mexicanos que trabajan prácticamente 8, 10, 12 horas diarias y tienen que hacer fila para poderse bañar y que no pueden salir por el miedo de que los vayan a detectar como migrantes sin papeles. O sea, eso es todo un asunto. Hemos tenido como periodistas el privilegio de ver eso de cerca y la verdad es que mucho tendremos que agradecerle a esos mexicanos que se privan de mucho con tal de que sus familiares viven un poco mejor o tengan la manera de responder a las necesidades cotidianas. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias, Sandra Álvarez Orozco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y un placer conocerles, Stephanie. Gracias, Stephanie Naro. Espero que hayas disfrutado este programa. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, José Eduardo, y fue un placer, Sandra y Juan Carlos, haberlos conocido. Muchas gracias, Juan Carlos Moreno. Ahorita agradezco mucho que tengas siempre la gentileza de dar un punto de vista siempre invariablemente interesante sobre los temas que tratamos. Muchas gracias la casa de todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco a ti, Enfoque Género, Paridad, estuvo espectacular además y ponderamos por inteligencia, ganaron ellas, pero fácil. O sea, muchas gracias por invitarme a conocerla a las dos colegas, a sus órdenes en la UNAM. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haber estado aquí en este programa y haber colaborado para entender un problema que es complejo, sin lugar a dudas. Y ahora momento de estar bien informados con Joely Ramírez. Muchas gracias, me da gusto saludarte, entregarte la señal, Joely, y estar pendientes de lo que tienes como información fundamental para esta tarde. Igualmente, Lalo, me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues vamos a platicar de que el presidente nacional del PRI se queda, a pesar de que varios expresidentes estaban pidiendo su cabeza después de los resultados en las últimas elecciones estatales. También Blas, vamos a preguntarle a nuestro experto si se puede convertir en huracán y dónde estaría la alerta para la región en México. Y por supuesto, esta explosión, esta escalada de violencia en territorio mexicano, ¿hasta dónde hemos llegado? Estaremos al pendiente y te seguimos. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.